Hola, hola mis queridos y queridas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast El Sancocho del Ser, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos, revuelto con la realidad, las cosas que están trending y por supuesto con el sello de vida excepcional. Estoy aquí con Nicolás, mi socio y hermano, y hoy, bueno, vamos a divertirnos muchísimo porque ¿de qué es de lo que vamos a hablar, Nico? No sé, ¿Cómo es? de las relaciones, ahorita por fuera del... ¿Relaciones? Sí, pero ¿cómo es? No te necesito. No Pero te en todos los necesito. contextos, o sea, Ok. no te necesito no solamente en el contexto de relación de pareja, sino como, mejor dicho, construir relaciones saludables con parámetros, porque desde las necesidades que se empiezan a generar esos temas tóxicos y densos, Ok. entonces no te necesito. No te necesito. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos esa experiencia de relacionarnos, a veces desequilibradamente. Yo sé que la palabra tóxica está muy en el ambiente, muy sonado, pero más allá de tóxico es en gran desequilibrio, ¿no? Y tenemos relaciones en desequilibrio cuando hablamos de relaciones de pareja, pero también con nuestros padres, también con nuestros hijos, también en las relaciones que tenemos en el ámbito laboral, pero también tenemos relaciones desequilibradas con primos, tíos, abuelos, con vecinos, o sea, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para hacer el gran lanzamiento de nuestros martes de metáforas, donde vamos a hablar de películas, Análisis de películas Disney, metáforas Disney, sí, tal cual. metáforas Disney, y vamos a arrancar con una que es clásica ya, que es Buscando a Nemo, así que el próximo Sí. martes, súper conectados, les estaremos contando a través de nuestras redes sociales en dónde vamos a estar. Y si ustedes están escuchando este podcast después del martes, pueden ir a nuestro Instagram, allí van a quedar colgados todos los martes que vamos a hacer. Vamos a darles una probadita de la filosofía de vida excepcional. Cuando las personas vienen a nuestros workshops, una de las cosas que más les gusta es la transformación que se hace a través de estas metáforas Disney. Y pues bueno, ahí Nicolás es el duro, tengo que aceptarlo, pero yo hago algunos de mis aportes, así que vamos a estar trabajando con eso, así súper bienvenidos en esta nueva etapa de nuestros lives en Instagram. No, pero yo quiero decir aquí que siempre por fuera de micrófono, con Coquis es que nos salen pues tremendas flipadas de las análisis de las películas. O sea, yo tal cual, hace mucho tiempo estoy con esta afición de ver pues qué es lo que hay detrás de estas películas, por qué las crean así. Si eso es una cosa que viene de la agenda de las directivas de Disney, o si es una cosa que pasa por la cultura, El no lo duende, sé. el duende. El duende que se mete y dice, vamos a hacer que esta película hable de tal cosa, porque sí, son películas que mueven mucho la cultura y Sí. que son muy al lugar con respecto a la cultura. Pero bueno, como para resumir, lo que quería decir es que siempre me salen como los análisis más profundos con Coquis. Entonces, pues vamos a aprovechar ese clic que tenemos, Nicolás y yo, pues que finalmente es lo que llena de esencia de vida excepcional y lo vamos a llevar a las casas de ustedes, ya no solamente a través de este podcast, sino a través de los lives. Entonces, súper conectados ahí que les estaremos contando. Y bueno, vale, pues. entremos en materia, Nico. Entonces, hablemos de este tema de las relaciones, las responsabilidades personales, cómo nos estamos acompañando en todo este camino, y todas esas implicaciones que tiene el estar juntos en esto, ¿no? El estar acompañados en el camino de la vida por hermanos, por tíos, primos, papás, jefes, vecinos, etcétera, etcétera. Pues tal cual. O sea, lo que vamos a empezar a hablar es por qué es tan difícil encontrar como ese equilibrio entre pues estar bien con alguien y necesitarlo. ¿Sí? O sea, como que uno empieza a estar bien con alguien y como que todo el tiempo está empezando a buscar, ay no, esto me hubiera gustado mucho hacerlo con esta persona. Sí. Bueno, y empezar a ver eso en todos los ámbitos. Entonces, claro, lo primero que uno piensa es en la pareja. Entonces, bueno, hablaremos de la pareja.
Pues porque cuando te empiezo a conocer me gusta empezar a pensar en escenarios ideales, futuros, de, ay, contigo me gustaría tal cosa, y pues empiezas como a transformar ese tema a la necesidad. Sí. Pero aquí me gustaría también, pues, como extrapolarlo a todas las situaciones, porque a veces nos acostumbramos mucho, lo que decías en términos de lo laboral, en las familias también pasa mucho, Todo el mucho, tiempo. mucho, que uno, pues ahorita lo que está pasando es que las familias cada vez son más largas. ¿Por qué? Pues porque, o sea, los muchachitos no están saliendo. Las mamás dicen, no, O sea, pero mijo, ¿usted para qué los se va a hijos- ir a ese Londres? ¿Para qué hijos se va a ir a bombril. ese Singapur a ser exitoso? Acá tiene todo, yo le doy los tres. Pero no, tampoco las mamás solamente, todos los chinos también como, no, pues es que si yo me voy de la casa es con una mujer que valga la pena, que no sé qué. Ay, Nikis, yo tengo no, que decir que me encanta cuando haces esas caracterizaciones. O sea, Es que- es Es que así real. son los manes de 32 años. Marica, ya por fin yo creo que tengo que vivir mis momentos solo. Pues, parce, ya estás re viejo, ya deberías saber cocinar, lavar tu ropa. No, parce, pero yo ya tengo una maestría, ya tengo 10 años en esta. Entonces Es- uno dice, qué putas, no. es- Y por esta codependencia con los papás se quedaron bombriles, mejor dicho. muy cultura latinoamericana, que además, pues digamos que las culturas anglosajonas se van también al otro extremo, ¿no? Desde los 17 años los hijos están por fuera, y bueno, digamos que es otra manera de relacionarnos. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en algo, y es que la naturaleza de las relaciones es caótica, ¿sí? Es normal que entremos en caos cuando estamos relacionándonos, sobre todo cuando estamos en cercanía. Miren, el tema de específicamente relaciones familiares nucleares con los padres, hijos, hermanos, hay cercanía, por supuesto. Cuando usted dice, piensa en la persona que más ama en el mundo, entonces lo primero que se le viene a uno a la cabeza son los hijos, los papás, el esposo o la esposa o los hermanos. Eso es en general lo que sucede. Ajá, ¿Sí? sí. Y también pasa que pues el tema de relación de pareja, ¿no? La persona que yo elijo amar, pues es la persona que está conmigo acompañándome en este camino de la relacionamiento, el relacionamiento de pareja. Sí, Yo tal cual. aquí quiero decir algo, y es que entre más cercanos estemos, más fricción hay, ¿sí? Entonces, cuando hay demasiada cercanía, cuando todo el tiempo estamos amalgamados, todo el tiempo estamos juntos, yo quiero hacer esto con esta persona y entonces me va a encontrar y tal. Y fíjate que cuando estamos conociendo a alguien en ese ejercicio de relacionamiento de pareja, surge esa emocionalidad de la necesidad. Yo quiero estar, eso se llama deseo, una emoción de deseo, más allá de la sexualidad. No, quiero estar con esto lo quiero compartir con esa persona, esto. Y empezamos a pasar mucho tiempo juntos, Sí. ¿cierto? Cuando pasa el tiempo y estamos mucho tiempo juntos, es cuando empezamos a chocar, porque Sí. nos empezamos a conocer, empezamos a profundizar en estas capas de lo que llamamos lo humano, empezamos a ver a la otra persona realmente con sus virtudes, sus defectos, y ahí es cuando entra un camino, y es ¿de verdad estoy enamorado de esta persona? O no, esto no es lo que yo quiero para Tal mi cual. vida, ¿no? Pero, Ok, es que nos organizamos. O sea, hablamos de todo, como un sancocho, o hablamos Pues, de relación a ver. laboral. Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque Aquí. uno dice, como es sancocho del ser, entonces por eso hago la pregunta. esto es Entonces, sancocho. Fíjate que, pues, sí, yo dije, no, vamos a hablar de lo de la pareja, pero es que como es tan rico eso, y como No. es tan de tanto, entonces pongámoslo al final. Sí, no. Entonces hablemos mezclado, o Sí. de qué hablamos, o de laboral primero, o de los papás, No, estamos hablando de relacionamiento. o de parejas, De relacionamiento. o de Cuando- laboral. Todo mamón. Como siempre, Nikis, hablemos de lo que vaya surgiendo en el De camino. lo que aparezca. Exactamente. Bueno. Entonces, específicamente, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que obviamente tomé la pareja como un ejemplo. Sí. Entonces, es que cuando nos relacionamos, entre más cercanos estamos, más choque tenemos, Ok. más fricción tenemos. Y ahí es donde, y es el segundo aporte que quiero hacer, es donde necesitamos desarrollar la habilidad de poner límites en el relacionamiento.
¿sí? Porque si yo estoy muy junto con la otra persona, muy cercanos todo el tiempo, compartiendo mucho tiempo, mucho espacio, por ejemplo, como Nicolás y yo, que somos hermanos y yo soy súper cercana a mis sobrinitos, vengo, los visito, además trabajamos juntos y además tenemos que salir a visitar clientes, o sea, son muchos contextos. ¿Cómo hacemos para no sacarnos los ojos? ¿Sí? Tal cual. Porque llega un momento en donde tú convives Pues con la persona. empecemos por los hermanos. Lo que a mí me va, como a mí me va con mi hermana, les voy a contar aquí. No, realmente, no, eso lo cuidado. vamos a editar, Póngale lo vamos cuidado. a cortar, No, pedazo que lo deje, cortamos. que salga aquí, hijo de madres. Vea, a mí me va súper bien porque tal cual, o sea, el tema de los límites, aquí no vamos a poner el romance de, no, yo con mi hermanito siempre, no, pues claro que nos agarramos. El tema así, idealista, no. Pero sí me parece muy importante que dentro de esos parámetros, pues tú tengas la posibilidad, lo que tú decías, si estamos en varios contextos, definir como cada rol en cada contexto. Entonces con Cookies es muy chévere porque, por ejemplo, cuando ya está con mis sobrinos. Con mis sobrinos. Con mis sobrinos. O sea, tus hijos. O sea, con los sobrinos de Cookies, que son mis hijos. O sea, esto hijos. sí realmente es un Dios sancocho, mío, ni. tengo hijos, oh, por Dios, me acabo de acordar. Dios mío, tengo que ser un padre responsable. Bueno, entonces cuando tú tienes, cuando yo estoy ahí contigo, yo digo, pues está haciendo la tía chévere. Entonces, claro, hay veces que uno dice, listo, perfecto, la tía chévere, pero en otros contextos, por ejemplo, cuando estamos en sociedad, es, venga, listo, yo aquí sí me meto y hablemos de cosas, ¿sí? Porque cuando le está diciendo al niño, ay, ven, yo te quiero mostrar una cosa, entonces yo ahí todo de controlar, no le muestre nada, no le enseñe nada, es mi hijo, pues voy a cagar. Entonces sí es muy importante regular, por lo menos a mí me va bien con regular esos contextos y esos roles. Y también pues el tema de que pues Cookies cuando se va de acá se va, o sea, no es todo el tiempo en el chat ni sí, entonces cuando estamos trabajando, listo, trabajando, entonces estamos juntos y congeniamos y somos buen equipo, y después como que descanso, listo, y se quedó a comer, listo, se quedó a comer, pero cuando se va, ya se va. Tal cual. Ya, es como, ya no tengo que saber más, ella verá qué hace con su vida, no es como, hermana, hágame el favor y cuídese, no vaya a salir. No, pues ella verá, ella ya es grande, ella se cuida. Sí, exactamente. Es el tema de poner límites implica asumir también responsabilidades, o sea, hasta dónde va mi alcance, qué me corresponde hacer en este momento, cuál es la conversación que debo sostener. Pero fíjense que para que podamos llegar a ese punto necesitamos desarrollar algo que yo llamo autodominio, ¿sí? Autodominio es saber cuál es mi lugar y coger las riendas de mis emociones, de mis opiniones, y saber cuándo entregarla, cuándo no entregarla, estar muy en el timing, o sea, en el momento que corresponde entrego lo que debe ser de parte mía. Y eso hace parte del entendimiento de las relaciones, ¿sí? Tal cual. Sobre todo porque, miren, cuando nos relacionamos pasa algo y es que usamos a los otros como excusa para no asumir nuestras propias responsabilidades. Entonces, pues que si yo no tengo satisfacción con mi vida o si tengo una situación difícil que tengo que ponerle frente en un contexto distinto, entonces en el trabajo, en una relación de pareja o en otro contexto, a veces uso esas relaciones que son muy cercanas porque están basadas en el cariño, en la amabilidad, en el amor fraternal y tal, como una excusa para no hacer frente a esas otras circunstancias a las que tengo que ponerle el hombro y sí, es como asumir la responsabilidad plena. Entonces me encargo más, por ejemplo, de estar pendiente de mi mamá o de mi papá. Claro. En lugar de asumir responsabilidad plena y decir, voy a cambiar de trabajo porque este trabajo no me gusta. Eso requiere mucha fuerza interior, mucho autodominio. Y precisamente por eso es que me gusta que conectemos este podcast con la película Buscando a Nemo, porque ahí se puede ver perfectamente el camino de cada uno de los personajes en ese trasegar de la vida, sí. En ese trasegar de la historia propia. Okis, mira, yo quiero aquí como, mejor dicho, esto es tema de clase.
cuando hablamos de el autodominio. O sea, Nico, De- profe. No, en el podcast no voy a enseñar. No, si quieren ir a clase, vayan a mi clase. Acá es opinión. Vale, cuidado. Pero sí es muy importante tener en cuenta ese concepto de, pues, cuando tú estás con los otros, no le puedes dar la responsabilidad de tus emociones a los otros. Uy, sí, tremendo. ¿Sí? Es tremendo. Entonces ahí es donde se empieza a entender ese concepto de inteligencia emocional, de aceptación, encauce, que genera la autorregulación y dominio, de, pues más que dominio, encauce, tal cual, Sí, encauce. de las emociones. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El tema de las mamás que son tan bellas, tan inmaculadas aquí en Latinoamérica, Sí, son tan, son- ay, la mamá sagrada, ¿no? Como dicen por ahí, mamá, no hay sí una, ni una, son solo una sola. Y papas hasta en el huerto. ¿Cómo es que es el dicho? Sí, mamá, Madre no hay una, sino no, una. madre no hay sino una. Y papas hasta en el huerto. Y uno dice, pero espérese porque, o sea, eso también tiene sus consecuencias, sus sombras. Y es precisamente esa manipulación emocional de mamá víctima. Oh, yo que les di la vida, que les di de comer. Y entonces ustedes ya se van del nido. Lo que hablábamos al principio del podcast. Y pues termina pasando algo que es muy común, que es el tema de, pucha, o sea, la retribución. Tengo que cuidar a mi mamá, tengo que atender a mi mamá, tengo que, bueno, el tema de la plata, ¿sí? Entonces tengo que mantenerla. Bueno, Y esto que estás diciendo es ahí precisamente es donde donde vemos los desequilibrios, ¿sí? Y aquí hay una cosa que quiero como compartir con todos los que nos escuchan y nos ven, y es que cuando nosotros no nos hacemos cargo de relacionarnos equilibradamente, apropiadamente en todos los contextos de nuestra vida, ahí le pongo la parte trascendental que ustedes saben que me gusta mucho, es que la vida viene y nos pone enfrente los escenarios que nos obligan sí. a poner esos límites. Entonces, cosas como, por ejemplo, yo soy una hija muy responsable, muy juiciosa desde que era pequeña. Por ejemplo, se me murió mi mamá cuando tenía 16 años y me dediqué a cuidar a mi papá y a mi hermano, mi papá y mi hermano mayor. Y resulta que desde los 16 años salí a trabajar muy juiciosa, yo era una buena hija, muy organizada, sabía que era responsable de mí misma, pero entonces empecé a sobrepasar esos límites y entonces el cuidar a mi papá significaba que yo a veces hacía el papel de esposa y le preparaba el almuerzo y estaba detrás y cómo está y su salud y tal, y eso era a los 17 Sí. años. Hoy tengo 36 y a los 36 años ya han pasado 20 años, 30 años de ese momento, y mi papá es una persona que no sabe manejar sus finanzas, yo le resuelvo todas sus finanzas, le pago los recibos de la luz, tengo que llevarlo al médico, tengo que ir y hasta que llega un punto en donde mi papá comete un error gravísimo, se mete en un negocio muy grave, en donde yo resulté siendo fiadora y ahora yo estoy pagando ese dinero por mi papá. Entonces, me acordé, hace poco hablaba con pues con una persona que me contaba, no, Nico, es que yo tengo que cuidar a mi mamá y a mis hermanas. Y yo, ajá. este man se ve viejo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? 23. Ok, y bueno, estás cuidando, esto fue en contexto afuera de consulta, entonces sí se puede contar. Entonces yo le preguntaba, venga, ¿y usted ya acabó la carrera, hermano? Me decía, no, es que eso para qué, a mí me gusta es la plata. No tengo tiempo. No, y ¿Sí? entonces yo le preguntaba, pero venga, ¿y usted entró a la universidad? Sí, pues he pasado por 4 carreras. Ok, y estás gordo. Y además de eso, pues no tienes disciplina, no vas al gimnasio, no haces nada. Entonces como que, no, esto es Exacto. una excusa, marica, no me vengas a mí con huevonadas, o sea, no, que tengo que proteger. Dedícate a ti. Exactamente. Entonces, cuando volteamos a mirar, en el caso que estábamos hablando, entonces soy una persona que tengo una hija de 12 años y entonces mi hija de 12 años al final se vuelve la dueña de la casa porque yo estoy afuera en mi negocio y además cuidando a mi papá y cuidando a mi hermano, y con mi hermano me metí a hacer un negocio y resulta que mi hermano me daba en la cabeza y entonces, o sea, fíjense que eso, si yo no hago el ejercicio
puntual de asumir la responsabilidad de decir, no, es que hasta aquí va mi alcance. Como crear los parámetros que tú decías al Los principio. límites, exacto, hasta aquí va mi alcance. Mi papá tiene que asumir la responsabilidad de su vida, siendo ahora viudo, encuentre la mejor manera para vivir su propia vida, encuentre la manera para Aquí se me sale el coach, desarrollarse ahí. Cuando tú dices límites, yo digo, no, ay, no, habla bonito, esos límites no, el parámetro. No, es que fíjate que tú sabes que yo soy súper específica en las palabras, Claro. es que es un límite, no es un parámetro, es una unidad de medición. Claro. Sí, este es el parámetro, no es que no es la no es que estamos O sea, midiendo. hay que limitar las relaciones. Total, o sea, hasta aquí vas, punto, hasta Ok. hasta aquí voy, punto. Porque si yo no soy capaz de poner esos límites, viene la vida a ponerme en las circunstancias que son difíciles para que yo me vea obligado a aprender a poner esos límites. Y precisamente de eso es de lo que estamos hablando en este podcast concretamente. Es si nosotros desarrollamos esa habilidad de poner esos límites concretos, entonces la vida va a ser más fácil. Porque vamos a hacernos responsables de lo que es nuestra responsabilidad, valga la redundancia, y le vamos a permitir a los otros hacerse responsables de lo que a ellos les toca, de lo que a ellos entra en su correspondencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite tener relacionamiento maduro, ¿sí? Eso es lo que permite, como lo sabemos nosotros dos, limitar cada contexto, limitar los tiempos de cada contexto, limitar los temas de cada contexto. Eso solamente se puede hacer después de que llevamos 20 años trabajando juntos, 15 años de ser socios, después de haber pasado por muchos momentos en donde no habían esos límites tan bien definidos. Entonces tuvimos muchos líos que asumir, que eliminar, pues. Y esos son los procesos de aprendizaje. Claro. Ojalá yo hubiera tenido a alguien hace 15 años, 20 años, que me hubiera dicho esto. Probablemente hubiera sido el proceso de aprendizaje mucho más rápido. Más cositas. Nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. Y pues precisamente para eso es la plataforma de vida excepcional, para compartir esos nuevos parámetros ahora sí, para que la gente pueda vivir mejor. Los límites que uno tiene que poner en el trabajo, también eso es un tema, Coquis. Una de las cosas que más he visto yo es que como que es muy etéreo, muy global, muy omnipresente. Esa creencia nuclear de que pues el trabajo acá es una bendición y es una cosa a la que te tienes que aferrar y es un sufrimiento. Sí. Porque estamos en Latinoamérica. Entonces... Ahí sí yo no me puedo decir nada bueno, porque usted sabe que yo creo que el ser empleado es la esclavitud moderna, entonces me complico, pero bueno. Eso solo es una opinión. Bueno, entonces no, es que es fresca que estamos en el podcast. Acuérdense que ahorita hablamos de no vamos a soltarnos más. Es la opinión, se vale. Fíjate que cuando hablamos de las relaciones laborales, también tenemos que crear esos acuerdos explícitos, ¿sí? Cuando yo hablo con mis consultantes de este concepto, hablo básicamente de cómo solucionar las decisiones conjuntas con una persona se da a través de los acuerdos, que al final es algo que tienes que crear, que si no eres consciente de que tienes acuerdos, pues los acuerdos son implícitos, sencillo, o sea, que tú te acostumbras a hacer algo que no se habló desde un principio y que con el tiempo ya se convierte en una obligación tuya. Se asume, sí, es una cosa tremenda esto que dices. Miren, porque es tan importante el tema de poner límites, porque cuando uno pone límites sabe cuándo está pasando el límite, cuándo está la otra persona pasando el límite, y es muy fácil entonces ahí sacar la hoja de los acuerdos y decir, recuerda pues que esto va más allá de tu alcance, ¿sí? Eso me corresponde a mí. O acuérdate que eso que me estás mencionando, yo no me voy a meter ahí porque eso es tu responsabilidad. Entonces, el ejercicio de generar esos acuerdos tiene que ver con que yo sepa que es mío y que es tuyo. Si no sabemos cuáles son los acuerdos, ahí se genera. Miren, facilísimo, vamos a almorzar, listo. ¿Quién paga la cuenta? Es mucho mejor cuando al principio del almuerzo yo te digo, yo te invito. Claro. Yo te invito. ¿Sí? Yo te invito significa, ya entendemos que
Tu comida generalmente la pagas tú, mi comida la pago generalmente yo, pero cuando yo te digo yo te invito, tú lo sueltas, entendiendo que al tener claros esos límites, pues podemos sobrepasarlos con un acuerdo. La otra persona puede decir, no, no me invites hoy. O puede llegar a decir, sí, gracias, ¿no? O lo contrario, listo, esta vez me invitas tú y la próxima invito yo. Es que eso es lo que nos permite generar un relacionamiento equilibrado, que es la palabra que me gusta a mí utilizar cuando hablamos de este tipo de cosas. Precisamente, cuando pues tú llegas a esos momentos en donde, ay, ¿será que quién lo hace? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Hay unos temas tóxicos que vienen de esta creencia limitante de que pues como estamos en esta selva, entonces pues el trabajo es una bendición. Entonces incluso los jefes se montan en esa misma onda y pues negocian con las personas así a los madrazos diciendo, pues si usted no lo hace, pues hermano, vaya y venda empanadas en la esquina. Este empleo es formal y si usted no está acá firme, pues hay una fila de 300 personas o más que van a hacer lo que usted está haciendo y por mucha menos plata. Entonces, pues claro, ahí tremendo, es donde... pero así es la comunicación. Sí, es tremendo, así, pero sí, es así tal cual. Sí. Entonces, claro, cuando tú empiezas a decir, hijo, pucha, esto es duro, entonces empiezas a caer en una serie de relacionamiento que es exactamente lo mismo que pasa en las parejas de, mi amor, ¿usted por qué se hace pegar? Ay, Dios mío, no. Sí, no, usted sabe que yo la quiero, yo la amo, pero ¿para qué esas estupideces? Mire que... No, pues esto usted lo ganó solita. No. Y entonces saco mi voz. No puedo con psicópata. eso. No usted puedo. se ganó esto solita. No puedo con eso. No Así, puedo. eso es muy común. Es como lo que estamos hablando de esos ambientes laborales súper tóxicos. Sí. Pues tal cual. O sea, creo que lo más importante acá es aclarar esos acuerdos explícitos. Entonces cuando tú llegas con la ansiedad de por fin me llegó el trabajito, entonces firmas cualquier cosa, ahí es donde más tienes que estar presente y hacer preguntas inteligentes, como, bueno, ¿qué esperan de mí en estos 3 primeros meses, por ejemplo? Sí. Esto que está acá en la descripción del cargo y las tareas que tengo que desarrollar, esas son las cosas que tengo que hacer únicamente en el trabajo. ¿Me van a pedir más cosas? Uh-huh. Sí, esas son preguntas que a los reclutadores les cuesta. Y dicen como, ay, Dios mío. Sí. Y claro, es mucho mejor ser así. Fíjate que esto es un tip que uno diría, pero ay, no, Nicolás, ¿cómo se le ocurre decir eso en la...? No, muchas veces, pues nosotros que estamos precisamente en Forum y que hacemos consultoría empresarial a través de Vida Excepcional, pues conocemos mucho el mundo adentro y realmente esto lo escogen más los reclutadores porque saben a qué atenerse cuando se encuentran en la entrevista laboral a una persona que es perfecta. No, mi defecto es que soy perfeccionista. Pues claro, marica, lo que hacen los reclutadores es, esta vaina no, a ver, ¿qué más otras opciones? Mientras que cuando se muestran así, los reclutadores dicen, uy, no, qué chimba, venga, volvámoslo a llamar. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en ese proceso de evolución de los ámbitos organizacionales. Esto tiene que ver con las nuevas culturas organizacionales, de las cuales, digamos que, pues Colombia está muy atrás, pero ya vamos, paso a paso, entendiendo las empresas como organismos vivientes, ¿no? En donde cada humano es una célula que contribuye a estos sistemas. En donde, por ejemplo, más allá de cuando haces el acuerdo de firmar el contrato y tal, tú llegas a una nueva cultura a la cual te tienes que adaptar. ¿Sí? Cada organización tiene una cultura diferente, que es una cultura implícita. A veces esos acuerdos no se generan de manera explícita, sino cosas como, por ejemplo, que cuando a las 10 de la mañana todos vamos a tomar tinto. Todos, al mismo tiempo. Y el que no lo haga, entonces es una persona que está fuera de la cultura. Y se genera rechazo. O sea, estoy poniéndole los ejemplos que se dan en la vida real. O hay otras culturas en donde no podemos ir todos juntos a tomar el tinto porque entonces nos van a ver como una rosca y entonces la rosca está mal vista. Y todo esto hace parte de la cotidianidad que es natural en los sistemas humanos, ¿no? Hablemos de los amigos. Fíjate que esto se conecta tremenda. Mucho cuando tú decías lo del tinto, pues lo conecté con los encuentros. Como que pasan los años y cuando uno se hace más papá, como que dice, no, la vida es uno solo acá viendo fútbol encerrado en la casa.
pues como que los amigos son contados con el tiempo. Pero te vas a dar cuenta de que también uno de esos fenómenos se da precisamente porque no hay un equilibrio en las relaciones y no se ponen esos límites. Porque desde el principio, pues cuando se genera esa conexión de amistad, generalmente es cuando somos jóvenes, cuando estamos o saliendo del colegio o en la universidad o incluso al principio en los ámbitos del trabajo, aunque es más en la universidad y en el colegio, y te empiezas a dar cuenta de que la persona que eras en ese momento ya no vas a ser, ¿sí? Ya no, o sea, es imposible que tú digas, no, pues somos los mismos después de 20 años, hacemos las mismas cosas, vamos a los mismos sitios. Los mismos temas, sí. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que no, tú ya quieres evolucionar, quieres hacer cosas diferentes y resulta que a veces las dinámicas son las mismas. Entonces, por ejemplo, los hombres que dicen, no, pues antes nos sentábamos en una tienda a tomar, sentarnos a tomar y a contar los mismos chistes de siempre. Y vamos a hacer eso otra vez, pero ya no es una tienda donde la cerveza es a 1.000, sino que ahora es a 7.000 o 15.000. ¿Vamos a contar los mismos chistes? No, hermano. O el tema de compartir pornografía. Entonces ahí uno dice como, ay, ¿será que digo que a mí no me gusta esto? Que este es un video, mira, este es un video que tiene un propósito íntimo. Entonces a mí no me parece que esto lo compartan, por ejemplo, en esas cadenas. Claro que eso ya ahorita casi no está pasando, pero hubo una época en donde los hombres eran como, uy, mira este videito que me encontré. Y uno como, ay, no, a mí no me gusta ver esto porque esto está destinado a otras cosas, ¿sí? Claro. Y muchos hombres piensan así, pero hay muchos como que dicen, ¿será que digo? ¿Será que no? Precisamente porque no se generan esos cambios de dinámica con las chicas también, ese tema de la quejadera, de, ay, mariquis, viste a Juanita, está súper gorda, weón, es que después de esos 3 hijos, no, mariquis, ella súper linda que era, uy, no, tenaz, no, sí, durísimo, no, pero es que a mí no, pero aquí entre nos, ¿no? Entonces uno dice, esa mamera, esas dinámicas de quejadera. Y claro, uno intenta meter otra cosa como, oiga, si supieron Rusia, Ucrania, ¿no? Y la gente dice como, uy, mire, otra vez, esta está buena. O, ay, no, Juanita. Entonces uno dice, qué mamera esas dinámicas, las de siempre. Es como desconocer que crecemos. ¿Sí? Exactamente. Es que ese ejercicio, fíjate que tiene que ver con la madurez del relacionamiento, ¿sí? Y eso implica hacer un ejercicio personal. Es decir, qué sí quiero para mi vida, qué no quiero para mi vida, cuál es el límite, hasta dónde voy, hasta dónde no voy, y dónde quiero estar también, con quién me quiero relacionar, que eso también es una cosa muy importante, sobre todo, por ejemplo, en las familias, ¿no? Pues nosotros cuando éramos chiquitos, todos los primitos estábamos juntos y pasábamos navidades juntas y tal, pero resulta que crecimos y ya hay unas cosas de algunos primos que no me gustan. Y este tipo, o sea, es un tipo de persona que no quiero en mi vida. Pero resulta que la familia colombiana y latinoamericana, entonces no, todos juntos detrás de la abuela y tal. Y bueno, estos ya son otros temas, pero hay unos acuerdos implícitos que vienen de generación en generación que yo tengo que asumir responsabilidad de ponerles el límite y decir, no, esto ya no es lo que yo quiero para mi vida y no es que me tenga que pelear con todo el mundo y salir agarrado con todo el mundo y no volverle a hablar a la gente, pero sí poner límites y decir, no, cuando éramos pequeños teníamos un relacionamiento y ahora que somos adultos tenemos otro de una manera muy distinta. Entonces ese tipo de cosas es la evolución desde la madurez, de la capacidad de relacionarnos equilibradamente y también entender que vienen nuevas relaciones, entonces podemos conocer personas nuevas, hacer nuevos amigos que estén en un nivel de entendimiento similar al que estamos en este Uy, eso que estás diciendo es súper clave, Coquis. Mira que precisamente antier terminé un taller, una clase súper bonita con una gente y me conecté súper con un par de personas y hablamos y después de clase, o sea, como súper compenetrados y uno dice, qué nota, o sea, genial. Exacto. Y cuando uno dice, ¿por qué estas cosas pasan? Pues porque te lo permites. Exacto. Cuando hay gente que tiene estas creencias de ven a una niña chiquita o un chino de 20 años, una china de 20 años y dicen,
disfruta estos momentos, porque como la juventud no va a haber, esta es la mejor etapa de tu vida. Y uno dice, puto, ¿cómo se te ocurre decir eso? O sea, después de esto todo va en bajada, pues. No. Yo me pregunto a esa gente si en serio, o sea, porque yo me volteo a mirar hacia mis 20 años y yo digo, pues sí, pasé muchas cosas, pero la vida me ha permitido evolucionar de una manera que ahora nunca quisiera volver a hacer a los de 20 años, o sea, bueno, pero eso es mi asunto. Lo que yo sigo que cuando yo tenía 20 era bonito y no lo sabía, o sea, yo después de los años digo, mire, marica, ahora estoy arrugado, estoy calvito, barrigón. A los 20 yo me veía al espejo y claro, era hermoso, pero no, en esa época no me daba cuenta, mucha hueva. Ahora, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que, claro, cuando tú te permites ese tema de, no, las relaciones son una chimba cuando tú quieras y como tú quieras, sí, precisamente exacto. Si haces estas, pues ya te quitas esos callos de los traumas de antes, sí, no, tal cual sí, lo que hablábamos de, no, eso, amigos, no, yo con pinchería no. Y empiezas a relacionarte de otra manera, precisamente sí, tal cual, tus parámetros y tus reglas. Lo que pasa es que ya no vas a permitir las cosas de antes, tal cual. Déjela con pinchería. Tal cual, sí. Ahora sí, hablemos de pareja. Yo creo que ya dejémoslo para otro podcast. Bueno, está bien, ya me voy por otro. Sí, la realidad es que lo más importante de este episodio específicamente es comprender cómo las relaciones nos permiten a nosotros construir el autodominio de poner los límites, asumir responsabilidad, entender nuestro alcance, permitir que el otro sea el mismo, elegir con quién me relaciono, con quién no me relaciono, elegir qué tipo de relaciones quiero tener y asumir responsabilidad plena del cambio personal para vivir mi camino, no estar excusándome en relacionarme con alguien más para dejar simplemente mis responsabilidades de lado. Pues esto es que el tema de relacionamiento de pareja se puede de verdad profundizar muchísimo. Mucho. Además, porque recuerden que el martes vamos a estar conectados con todo este tema de relacionamiento en el live que vamos a tener de Buscando a Nemo. Y pues Buscando a Nemo sí habla un poco de relaciones de pareja, pero el centro es relacionamiento desde la familia. Sí. Entonces dejémoslo ahí para que pues sigamos aprendiendo. Listo, entonces prometido que el próximo episodio entonces nos dedicamos a escudriñar, a analizar, profundizar sobre este tema de los límites que debemos crear para poder tener una pareja saludable, para poder construir con una pareja saludable. Es muy diferente. Lo único que te voy a decir en este episodio es que nosotros como cultura tenemos una gran confusión entre lo que es conseguir pareja y tener pareja. O sea, cuando hablamos de conseguir pareja, claro, las reglas son diferentísimas y la gente funciona de una manera completamente opuesta como debería, por lo menos cuando estamos ya juntos, ya no es esas proyecciones de cortejo, de seducción, cambia. Y pues tenemos que ir con la onda, o sea, tenemos que conocer nuestra naturaleza. Entonces, fíjate, lo más diferente, lo más importante es la diferencia que hay entre conseguir y tener pareja y manejar esas ansiedades. Bueno, si quieren saber más de este tema, súper invitados a que vayan al TikTok de Nico, @Nico el psicólogo. También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, como @vidaexcepcional. A mí me consiguen en todas partes como Carolina Bahamón o Caro Bahamón, ahí métanse a Google y encuentran todo. Y bueno, súper conectados con nuestro podcast, que ahora regresamos al formato de YouTube, entonces pásense por allá, compartan por favor toda esta información y déjennos sus preguntas, todos sus comentarios, todas las cosas que les surjan alrededor de escucharnos aquí en este sancocho, el sancocho del cero, y fue buen sancocho. Totalmente. Entonces nos vemos el próximo domingo, siempre conectados con el Sancocho del Ser y bueno, ahí tenemos varias sorpresitas para todos ustedes. Excelente, yo les dejo esa pregunta. ¿Ustedes cómo crean esos límites, esos parámetros en sus relaciones? Y yo me despido como siempre con mi frase: amor por todo y por todos.